Cierre, buenas noches, Pepe el lápiz. Listo, ya está grabando, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien, ya vamos. Continuemos. Entonces, ¿no estoy siempre yo? Más a la derecha. A la derecha. No, siempre yo. Ahí está ya. Entonces, este es el modelo, ¿verdad? Vamos a tratar de terminar de una vez el modelo para que ustedes ya lo puedan presentar. Entonces teníamos la parte de la marca, que estaba asociada a la parte del producto, la parte de la bodega, ¿sí? Y la parte de la empresa. Como les había indicado anteriormente, esta relación no es ningún tipo de relación circular y hay que darse cuenta la orientación de las flechas. Sí, como se dan cuenta, por ejemplo, aquí tengo esta flecha que termina en este sentido, pero esta flecha de acá, en cambio va en este sentido. Por lo tanto, no va a haber en ningún momento ningún tipo de relación circular. Bien, vamos a continuar y vamos a comenzar a ver algunas otras cosas más. Miren, si queremos hacerla por la sencilla, no la queremos complicar mucho, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Sí, podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, vamos a coger y vamos a hacer esto. Vamos nosotros mismos a construirnos una tabla física, es decir, no le vamos a hacer que se rompa la relación, vamos a trabajarla en la parte conceptual. Entonces vamos a eliminar esta relación, que también lo podríamos hacer, y vamos a construirnos otra nueva entidad. ¿Sí? Esta entidad de aquí, ¿cuál va a ser la finalidad? Va a ser lo mismo, vamos a guardar los productos por la bodega, pero ¿qué es lo que va a realizar esta tabla? Esta tabla de aquí lo que va a hacer es el almacenamiento de las existencias. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer, va a guardar las existencias. ¿Qué van a hacer las existencias? Es la cantidad de productos que yo tengo en la bodega, clasificados. Eso es lo que va a hacer. ¿Cómo lo vamos a clasificar? De la siguiente manera. Vamos a crearnos lo que son las existencias de la bodega, ¿no es cierto? Esta va a ser la de primaria. Vamos a poner aquí la existencia de la bodega, pero le vamos a poner la cantidad de la existencia que está en la bodega, la cantidad. Este de aquí va a ser un valor entero, no nos vamos a complicar, sí vamos a manejar entero. Me olvidé de acá, voy a poner de igual manera entero, ¿no? Sí. ¿Qué voy a tener aquí? Los productos se pueden clasificar de dos maneras. Una, los productos que son únicos, ¿sí? Los productos que son únicos tienen algo que le identifica, que es el número de serie. Por ejemplo, los televisores, las computadoras, las refrigeradoras, las cámaras fotográficas son únicas porque son por serie, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo puedo tener varias computadoras HP. Sí, voy a ver computadoras HP. Por ejemplo, yo puedo tener una computadora HP Notebook, ¿no es cierto? Puedo tener de este mismo modelo. Pero ¿qué es lo que le hace diferente a este? Es el número de serie. Entonces yo puedo tener 10 computadoras de este tipo y puedo darle a cada uno una computadora. ¿Pero qué voy a identificar? Voy a identificarla por el número de serie. ¿Estamos de acuerdo en eso ahí? Ya. Esas son las computadoras que están clasificadas por la serie. El otro tipo de producto es aquel producto que se clasifica por lote. Como por ejemplo, si estamos en una ferretería, vamos a vender clavos, ¿sí o no? Y los clavos nos dicen, deme por favor 10 clavos. Y dice, a ver, este clavo serie tal, este clavo no le dice de aquí. Le cogen los 10 clavos de una cajita o de algún lugar que tenga guardado y le pone y le da los 10 clavos, ¿no es cierto? Esos clavos, ¿cómo se organizan? Se organizan por lote. Por ejemplo, ustedes trabajando en una farmacéutica, también existen los productos por lote, porque se determinan caducidad. Por ejemplo, en una de servicios básicos, por ejemplo, los de aceites, vienen en unas cajitas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si compramos al mayoreo, vienen por cajitas. ¿Y eso qué vienen a hacer? Vienen a hacer por lote. Entonces, vamos a comprar 10 aceites La Favorita, lote número 48, lote número 62, ¿sí o no? La de avenas. Nosotros compramos por unidad y nos van a dar la 1, 2, 3, 4, 5 avenas, pero si compramos al mayor, van a venir en cajitas, ¿no es cierto? Vienen las cajas, ¿sí o no? Y ahí no se van a venir 25 unidades. Y si ustedes se dan cuenta, en esa cajita viene algo que se identifica como lote. Si ustedes le dan la vuelta a la caja, ahí le dice lote tal, y así es lo que van a tener.
Entonces tenemos productos que vienen clasificados por lote y vienen productos que vienen clasificados por existencia. Los productos que vienen clasificados por lote, la existencia de estos productos de uno, pero por serie. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, los productos que vienen por lote vienen en cantidades, en una mayor cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Esta cantidad de aquí, él me dice si es por lote o es por serie. Pero entonces yo le voy a poner aquí la existencia de la serie o del lote. Es decir, aquí yo lo que voy a poner es el valor o es el identificador de la serie o el lote. Y este va a ser de 20 caracteres. Entonces, para poder saber si este de aquí, si este producto es por serie o por lote, entonces yo en el producto voy a incrementar un campo adicional que se llama el protipo. Este protipo de aquí va a ser un char de 1 que me dice cuando el producto es igual a S es serie, cuando el producto es igual a L es un lote, ¿sí? Es lo que me va a decir. Por lo tanto, si yo le pongo este identificador, yo sé tranquilamente o sé que la cantidad de aquí va a ser por lote o va a ser por serie. Entonces, ya lo tengo definido. Un producto tiene muchas existencias y en una bodega existen muchas existencias. Y ya tengo la definición mía. Entonces, lo que me iba a construir cuando yo le pasé del conceptual al físico, simplemente yo le hice la propia tabla y le aumenté los campos que necesitaba. Ahora, aquí que también podría hacer, si le quiero hacer aún mucho más fino, ¿qué voy a hacer? Que cada una de mis existencias, sin importar si es serie o si es lote, va a tener una fecha de caducidad. ¿Sí? Va a tener una fecha de caducidad. Esto de aquí se puede implementar si ustedes lo desean. Por ejemplo, si estamos tratando a nivel de equipos, sí, a nivel de electrodomésticos, la fecha de caducidad va a ser nula. ¿Sí o no? Va a ser nula, porque no tiene fecha de caducidad. Si estamos trabajando en productos de primera necesidad, yo sé que estos aceites, estos 25 aceites que venían en esta caja, se van a caducar el 3 de febrero del año 2019. Yo sé eso de ahí. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, si vienen los quintales de arroz, los quintales de arroz no vienen ni por lote ni por serie, pero yo le puedo poner que sea un lote de una sola unidad. También lo puedo poner. ¿No es cierto? ¿Sí? Eso lo puedo definir. Y la fecha de caducidad también tiene fecha de caducidad. El arroz, que se caduca después de unos 3 años, 4 años. Dicen que el arroz, mientras más viejo sea, es mejor. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Listo. Entonces tenemos, miren, la de existencia. Tenemos ahí. Si se dan cuenta, ahorita ya tenemos un modelo básico para poder trabajar la parte de mis inventarios. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, realizar... es decir, poner algo más fino, ¿sí? Y algo que me ayude para los reportes. Por ejemplo, yo podría poner que aquí en el producto yo voy a manejar el stock de mi producto, pero totalizado por bodegas, ¿sí? Totalizado por bodegas, por ejemplo. Entonces, si yo tengo aquí 5 unidades, ¿sí? En la bodega 1 y tengo 10 unidades en la bodega 2, aquí en el stock voy a tener 15, sin importar en qué bodega se encuentra. ¿Sí? De tal manera que cuando yo le digo, quiero que me dé el stock de los productos, ¿sí? De todas las bodegas, ya no recorro a esta tabla, sino directamente le calculo en esta tabla. Ahora, díganme. Y ahí también cargar lo del stock mínimo. Ya, podemos trabajar con lo de stock mínimos y máximos también. Ahora, aquí podemos hacer una cosa, y depende, a ver, yo quiero manejar un stock mínimo o máximo por bodega. Ajá. Por decirles algo, si este producto no se consume de la misma manera en el norte que en el sur, ¿sí o no? Entonces, este producto se consume más, por ejemplo, en el sur. Entonces, yo necesito un stock mínimo en el sur. Sí, es decir, yo, por ejemplo, en 10 unidades ya debo hacer un punto de pedido. En el norte, sí, a lo mejor necesito solamente en 3. También eso es por fecha. Sí. Por fechas, no. ¿Por qué motivo por fecha? Porque, o sea, por ejemplo, en el tema de la papelería, Ya. los cuadernos es lo que más se vende en agosto. Ah, ya. No, porque yo de ahí lo que se podría hacer es un pedido, pero no por stock,
sino por temporada, sino por temporada, sí. Esa sería una. La otra, por ejemplo, este producto, vean, si en cualquier lado está 3 unidades, sí, todos los productos ingresan. Sí. Lo lógico, y se vería más bonito, por ejemplo, ponerle un stock mínimo y máximo por bodega. Exacto. Sí, aquí le podríamos poner, ¿no es cierto? Clasificándole de que esto puede estar las bodegas ubicadas en diferentes sectores, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en Navidad, sí, el papel con el que envuelven los pavos, ¿cómo es? Por ejemplo, el papel aluminio. En el sur es más difícil que encontrarle que en el norte. En serio. Es más difícil. Sí, en el sur, el papel aluminio. Sí, usted lo encuentra, sí, pero es más difícil que en el norte. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos poner aquí la cantidad mínima, ¿sí? Vamos a manejar todo de enteros, ¿no? Para no complicarnos mucho la vida. Y vamos a manejarle la cantidad máxima, ¿sí? La cantidad máxima que de igual manera va a ser entera. Esos valores, ¿quién me los asigna? El área, por ejemplo, de... El área de bodega. ¿Pero basado en qué? Más o menos la de contabilidad. No, ¿basado en qué? En la parte de los... Más claro debería ser la parte de logística. Ellos deberían dar la parte de logística. Sí, porque ellos más o menos realizarían estudios, realizarían un análisis de qué es lo que vendo, cómo están las tendencias de compras, y ellos determinarían los valores máximos, los valores mínimos. Sí. Analizando las compras, analizando las ventas. ¿Sí? Pero, perdón, esto de no sería un inventario diario en bodega, o sea, un inventario, algo así, en bodega para saber el mínimo y el máximo. Claro, eso ya dependería mucho de los análisis que se realicen. Sí, de los análisis, por ejemplo, de los análisis estadísticos. Claro, eso ya deberían, por ejemplo, realizar los encargados de mercadeo. Los encargados de mercadeo. Claro. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería la idea? El gerente, más la parte más del gerente de comercialización, más el director de logística, hacen análisis de compra, de tendencia de ventas, compras, ¿no es cierto? Porque cuánto vendí, cuánto compré, eso determina los costos de las bodegas, los costos de mis inventarios. Los inventarios no pueden ser estáticos. Yo no puedo tener productos que estén ahí por la eternidad, porque tengo que hacer productos que roten. Si yo tengo muchos productos que se encuentran sin circulación, yo tengo que buscar estrategias que permitan circular, porque tengo disminución en mis activos y se convertirían básicamente en pasivos, ¿no es cierto? Sí, entonces con ellos yo me reúno, bueno, yo no me reúno, sino se reúnen ellos y determinan, a ver, vamos a buscar estrategias de mercadeo. ¿Qué tal nos fue en la venta de tal producto? Sabe, vea que este producto tiene muchísima salida. Listo, entonces vemos tendencias. Analizamos, por ejemplo, por meses. ¿Cómo me fue en enero? ¿Cómo fue en febrero? ¿Cómo me fue en enero del 2017 versus enero del 2016? Entonces yo con esto puedo hacer una proyección de cómo me va a ir en enero del 2019. ¿No es cierto? Yo puedo hacer proyecciones. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué tal si movemos punto de pedido? ¿Qué tal si ponemos 5 en esto? ¿No? Y van realizando sus pruebas de acuerdo al análisis de compra y ventas. Pero eso ya son de acuerdo a análisis. Si no es que, pongámosle que 5 puntos de pedido, se vendieron rapidísimo. ¿Ve? ¿Por qué no pediste? Porque todavía tengo un stock, tengo 6. No, pero ya pide pedido. Sí, es decir. Verán, ahí podríamos hacer una cosa. Por ejemplo, podríamos clasificar los productos inclusive por estados. ¿Sí? Podríamos clasificar los productos por estados. Por ejemplo, ponerlos... A ver, por ejemplo, yo cuando manejé el sistema de inventarios del ejército, por ejemplo, nosotros manejábamos estados. Manejábamos los artículos operables, no operables y los de overhaul. Es decir, los equipos de overhaul son los que en la vida civil se conoce como los equipos que están en mantenimiento, que están en estado de repotenciación. ¿Sí? ¿Verdad? Por ejemplo, los estados operables son los equipos nuevos, los que están todavía funcionando. ¿Sí? Y los inservibles o cosas por el estilo también podríamos manejar aquí. Esos equipos pasarían a formar parte, por ejemplo, podríamos ponerles como inservibles o que están para
para la venta y bajar su precio, bajar su costo. Sí, Margen podemos decir, de utilidad. la margen de utilidad. También estarían incluidos los productos que están vencidos. ¿Vencidos? A través de la fecha de caducidad podemos hacerlo. Pero contablemente eso no pasa a ser como pérdida. Y Claro. Por ejemplo, en medicina no es tanto como pérdida, porque en los laboratorios, por ejemplo, cumplen las fechas de vencimiento, usted les devuelve al laboratorio y el laboratorio le responde. Por ejemplo, ahí no pasan a ser pérdidas. Pero, por ejemplo, veamos en un centro, en una de abastos o una tienda o un supermercado. Usted no le vende el quintal de arroz. No es que va y le dice al agricultor, vea, le devuelvo su arroz. Claro, tome un quintal nuevo, no le va a hacer eso ahí, ¿no es cierto? Entonces le va a perder. Entonces, por ejemplo, a través de la fecha de caducidad podemos decir, si faltan 15 días antes de que se caduque y no se logró vender, promoción. Sí, ¿no es cierto? Podemos hacer promoción. Sí, o la otra, bueno, algunas empresas no hacen eso ahí. Por ejemplo, regalar o cosas por el estilo. Sí, no se hace. Generalmente cuando hay producto previo a ser predecible de una semana, generalmente hacen docenas de 13, por ejemplo. O dicen, paga 2 y llévate la tercera gratis. Claro, sí, ya. Ahí viene qué cosa. Vienen las estrategias de mercadeo. Vienen las estrategias de mercadeo, ¿no es cierto? Ellos son los que le determinarían qué es lo que usted tiene que hacer. Sí. Por ejemplo, uno de los sistemas no se va a preocuparse de cuánto es lo que tengo en bodega, por eso es lo que tengo que tener ahí los logísticos. Entonces los de logística determinarán, ¿sabes qué? Mira, o por ejemplo, por mala suerte, yo compré productos y me cayó un tremendo aguacero, se inundó y se dañó todo. Sí, pero se me caduca en 6 meses, pero el producto ya se me está dañando, entonces ¿qué tengo que hacer? Sí, veo, a ver, ¿qué puedo salvar? Lo que ya salvé, pierdo, aunque sea al costo, los demás pérdidas. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted que trabaja en la parte de infraestructura, sí, usted compra equipos, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿tiene equipos en stock? Generalmente, si es que tengo proyección a crecimiento en ese año, hago proyección. ¿No es cierto? Hace proyección. Pero no dice, ¿sabe qué? Este año van a subir el básico, voy a comprar unas 1000 portátiles. No. Si voy a comprar unas 1000 portátiles, ¿cuál? Y 7. Sí, listo. Llega diciembre y sigo vendiendo a las 17. Claro. No va a ser eso de ahí, ¿no es cierto? No, pero Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar con los de mercadeo. Dígame, Patricia. Perdón un ratito que estoy ahorita en una cuestión media tenaz con nadie. A ver, dígame. Así, a nivel de tecnología, ¿qué tan recomendable es borrar de ¿cómo sería? De la base de datos productos que ya no hay? Por ejemplo, antes se hacía un mainboard Pentium 4 socket 478. Entonces, a la actualidad ya mantener eso, ¿para qué? Entonces, Claro. por eso, o sea, ¿cómo se hace? No le puede usted borrar. No le puede usted borrar. Queda ahí. Sí, no le puede usted borrar. ¿Por qué motivo? Porque ustedes, a ver, ahí estaría usted infringiendo la ley de comercio electrónico, ¿sí? Sí, ahí estaría violando usted la ley de comercio electrónico. ¿Qué le dice? Que usted de información, si usted detecta que de alguna manera arbitraria o irresponsable usted ha eliminado información, usted puede ir, creo que pagar $2.500 de multa y puede ir 1 año y medio a prisión. Sí. Eso, por ejemplo, usted no puede hacer. Entonces, por eso ya no puede haber la eliminación física. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber la eliminación lógica. Pero la eliminación lógica usted la va a realizar en el sistema. Ahora, el proceso administrativo, financiero, sí, donde tengan que hacer ustedes la baja del equipo, la baja como tal, eso ya es otra cuestión. Por ejemplo, si va a ser una baja de un equipo, sí, usted no es que coge y dice, bueno, ¿sabes qué? Este equipo ya no vale, llévate nomás, ya no vale. No es así, pues. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso está dentro de los estados de la empresa y eso es una parte del activo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un informe de baja, ¿no es cierto? Tiene que hacer un informe, por qué motivo que hacer, tiene que reportar a la área financiera para que le baje de sus activos, pase a ser parte de sus pasivos. Sí, dependiendo del tipo de elemento, tendrá que hacer una parte de destrucción, tendrá que llamar notario, tendrá que llamar un montón de gente y lo hará físicamente. Sí, dentro del sistema lo hará lógicamente. A lo mejor usted coge y diga, este equipo le voy a dar la baja. ¿Qué fecha le va a dar de baja? ¿Por qué motivo le da y con qué oficio le va a dar? Tal vez ponga unos 3 o 4 campos que le indique el trámite de la baja, pero tiene que hacer el trámite físico para poderle dar de baja.
Sí, entonces ahí ya es un proceso ya administrativo financiero, ¿no? Sí, listo. ¿Algún otro tipo de pregunta? ¿Cómo sería la eliminación lógica? La eliminación lógica es a través de los estados. Entonces, por ejemplo, aquí una de las cosas que nos faltan, es, por ejemplo, lo de estados, ¿sí? Que podríamos incluir en todas las tablas, por decirles algo, aquí en los productos. Entonces, en los productos, por ejemplo, podríamos ponerle aquí el estado. Entonces, sería el proestado. Este proestado, no, ya estaba el proestado aquí. Sí, es a través del estado, ¿no? Sí, es a través de este estado de aquí. Entonces, si el estado es activo, si el estado es inactivo. Y aquí podríamos incrementar más todavía los estados. Sí, si está el A es activo, si está el I es inactivo, si está, ¿no es cierto?, con la B estado de baja, sí, si está, por ejemplo, el I es inservible, por ejemplo, si está la X es inservible. Sí, ya podríamos poner no solamente uno o dos estados, podríamos crearnos una serie de estados. Podríamos crearnos fechas. Por ejemplo, miren, podríamos poner aquí, por decirle algo, la fecha del registro, por ejemplo. ¿La fecha de qué registro? La fecha en que se crea el producto. Sí, la fecha en la que se crea el producto, ¿sí? Podríamos poner esto de aquí. Por ejemplo, la fecha en la que se ingresa, por ejemplo. La primera vez que se crea el producto. Vamos a hacer, esta es la lista de los productos, listo. Un tag le cogemos y le ingresamos. ¿Sí o no? Podríamos poner eso. Por ejemplo, podríamos poner la fecha. Podríamos poner, por ejemplo, la fecha de la baja. Podríamos poner la fecha de la baja, ¿no es cierto? Sí, podríamos poner la fecha de la baja, por ejemplo. Sí. Entonces, ya depende de qué es lo que queramos hacer. ¿Qué es lo que me dice a mí qué campos debo incluir? Los requerimientos que ustedes tengan. Sí, los requerimientos. Es decir, el análisis y el estudio que usted haga de la problemática. Eso es lo que tienen que determinar. Por ejemplo, si usted le dice aquí, ¿sabes qué? No hay baja. No hay baja, entonces, ¿para qué voy a poner una baja? Sí. Ahora, la otra, hagamos un análisis. ¿Qué saco yo poniendo una fecha de registro? Sí, tengo que hacer una evaluación. Por ejemplo, si vamos por la parte de auditoría, por decir algo, o parte de control, hay información que tiene que ser ingresada en una determinada fecha. Por decir algo, vamos a digitar las facturas. ¿Sí o no? Y usted tiene que registrarse las facturas por día. Sí, entonces yo tengo que registrar estas facturas. Sí, pero dice, no, ¿sabe qué? Chica, vengo mañana. Entonces usted coge, claro, usted le pone la fecha tal día, pero le va a aparecer la fecha en la que usted registró. Entonces esta factura es del día 11, pero usted le registró el 12. Entonces ahí está el problema. Sí. Por ejemplo, le podría ayudar esa fecha de ahí. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener la fecha en que se cambia de estado, por ejemplo, una fecha de modificación. ¿Quién dio de baja a este producto? Yo no he sido, la típica, ¿no es cierto? Yo no he sido. ¿Cierto? ¿Cuándo fue? Déjeme ver. Vea, ha sido ayer. Ayer recién han hecho un cambio, una modificación a la información. Sí. Entonces ahí, si a eso de ahí le aumentamos qué usuario hizo el cambio, qué usuario que creó, es decir, ya le vamos dando más forma, por ejemplo, ya incluyéndole aquí la parte de usuarios, entonces como que la información ya tiene un sentido. Por ejemplo, yo tengo aquí la fecha de registro, muy bien, pero adicionalmente a esto yo quiero saber quién creó, entonces le aumento el usuario. Yo quiero saber quién modificó, quién fue el último usuario que modificó. Le aumento el usuario de modificación. ¿Quién fue el usuario que aprobó la baja? Le pongo el usuario. Si ya depende qué es lo que yo quiera ir haciendo con mi información. ¿Sí? Dígame. O sea, hasta ahorita la parte de análisis que nos comentas, o sea, es súper dable. Pero, ¿qué pasa cuando se necesita realmente visualizar más minuciosamente la parte de eventos suscitados en productos determinados? Sistema de auditoría. ¿Generamos una tabla que se llama sistema de auditoría? Generamos una tabla de auditoría. Ahora, ¿podríamos crear auditorías por cada una de las tablas? Sí, podríamos crear auditorías por cada una de las tablas. Por ejemplo, podríamos poner un sistema de auditoría a esta tabla. Yeah. Ahora, ahí viene el análisis. ¿Quiénes tienen que analizar? Las personas involucradas. Sí.
¿qué tan aconsejable, o me voy yo, qué gano yo o qué importante es poner un sistema de auditoría a la tabla marca? A lo mejor mucho, a lo mejor nada. ¿Sí? Entonces yo puedo analizar esa situación. ¿Qué tan conveniente o inconveniente es ponerle una tabla de auditoría a la tabla producto? Muy importante. Entonces, justamente lo que dice Roberto. Muy importante. ¿Por qué motivo? Porque los productos pueden bajarse, pueden darse de alta, pueden eliminarse. Entonces yo necesito saber qué pasó con el producto, porque el producto algo se cambia, es muy dinámico. Entonces conveniente ponerle una auditoría a la tabla producto. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar qué tablas son importantes para ponerle la auditoría. A lo mejor en el análisis le dice, ponle auditoría a todas las tablas. Ya. Tenemos que analizar ahora otra cosa más, capacidad de almacenamiento. ¿En dónde, perdón, en dónde se almacenaría la parte de auditoría por cada tabla o por las tablas? A ver, ¿qué sería lo aconsejable? Crearse un esquema diferente y en ese esquema diferente crearse tablas de auditoría, donde las tablas del esquema principal le vayan pasando al esquema de auditoría. En el esquema de auditoría, ahora, ¿quiénes tienen autorización de ingresar? Depende del rol. Por ejemplo, ¿el usuario? No. ¿El desarrollador? No. Tampoco, porque es el que sabe qué tiene que hacer. ¿No es cierto? Yo sé qué tengo que cambiar. Yo sé qué significa el 1. Yo sé qué significa el 0. A lo mejor el 1 significa menos y a lo mejor el 0 significa más. Pero ¿quién sabe eso? Entonces el desarrollador negado. ¿No es cierto? Sí, tal vez del administrador de base de datos, sí, porque es del dueño de todo. Entonces, ¿qué personas tienen acceso? Ahí tienen que ver la parte de los roles de los usuarios. ¿Sí? O sea, entre más eficiente sea la parte de auditoría por cada tabla, el espacio de almacenamiento significa un incremento exponencial. Claro, ¿por qué motivo? Porque depende del número de transacciones. Por ejemplo, si yo le pongo una tabla, un sistema, una auditoría a la tabla de facturación, porque digamos, le voy a poner una tabla, un sistema de auditoría, un trigger de auditoría a la tabla de facturación del Supermaxi. Gigantísimo. Hay que considerar que todo lo que grabe usted tiene acá y lo que haga aquí tiene igual acá. Si yo acá grabo 1 millón de datos diarios, acá voy a tener 1 millón, a lo mejor voy a tener 3 millones de datos diarios. ¿Por qué motivo? Porque aquí graba usted por registros. Acá graba usted por columna. Entonces a lo mejor yo tengo aquí 1 millón y acá se me ponen 3 millones, 5 millones, depende de lo que vayamos a hacer. Entonces, claro, si yo sumo 1 millón más 3 millones, son 4 millones. Más sume todo lo que tiene que ver lo demás, entonces tengo que analizar mi capacidad de almacenamiento. Sí. Y muchos de los problemas de la institución es del almacenamiento. ¿Por qué motivo? Porque el almacenamiento es plata. Es una pregunta al Roberto que viene almacenamiento. No. Claro. Pero ahora les vendemos a ellos. Claro, sí, ese es el problema, ¿no? Sí. Y ahí vienen en cambio las políticas de respaldo. Está creciendo demasiado, pero no voy a compra almacenamiento. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Políticas de respaldo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprar hardware. Sí, en algunos casos, comprar software que me permita implementar políticas de respaldo. ¿En qué está cayendo? Dinero. Todo es dinero. Es que la información, entre más grande sea, es igual de valiosa. Sí, es dinero. Sí, es dinero. Esa es la cuestión. Sí. Por ejemplo, ustedes quieren respaldar su información. Compran un flash memory de $3. Sí. 2 veces le enchufan, se dañó. Entonces, ¿qué dicen? No vale. Compra algo mejorito de $10. Compra de 4 gigas. Compra de 4 gigas. Se le llenó. ¿Le valió o no le valió? No le vale. ¿Qué tiene que hacer? Dispositivos de almacenamiento. Sí, de 16, no sé, de 20, de lo que tengan que comprar. Sí, compran se ponen un espacio en el Google Drive y suben todo. ¿Sí o no? Algunos códigos, ¿saben qué tienen que hacer? Discos externos. ¿Qué están haciendo? Inversión. Simplemente. Ustedes lo que invierten a menor escala, las empresas lo invierten a gran escala. Así de fácil y sencillo.
Es decir, lo que ustedes hacen, las empresas lo hacen 1 millón de veces más grande. Entonces, por lo tanto, invertirá 1 millón de veces más de lo que usted invierte. Si usted invierte $1, ellos invertirán $1 millón, por exagerar. ¿Sí? Claro está que depende, claro, si usted pierde, ¿qué va a perder más? Chúsica, se fue el trabajo de base de datos, ya no le voy a presentar. Sí. Un cero. Claro, en cambio, ¿ya qué van a perder? Perdí quién me debe, perdí a quién le debo, perdí mis activos, perdí la nómina, perdí mis empleados, perdí mis clientes, Sí se gana. perdí los movimientos. Sí, gana. Cuando le auditan el SDI se gana una glosa. Claro. Entonces eso es lo que va a tener, ¿sí? Y después, como dice, ahora, si usted no sabe a quién tiene que cobrar, No tiene que pagar, ¿no? Claro. ¿sí? ¿No es cierto? Es facilito. Otra pregunta dije con respecto a la parte de bitácora. Dígame. Yo voy a hacer referencia a ciertos dispositivos, a ciertos elementos que generalmente guardan no una bitácora por siempre, sino un tiempo determinado. Claro. Por ejemplo, yo le hago referencia a Office 365 que me graba a mí una bitácora de 90 días. Claro. Al día 91 se sobrescribe. Se sobrescribe. Ajá. Sí. Y ocupa un máximo de hasta 2 GB la bitácora. Entonces, ¿se pueden también implementar ese tipo de esquemas en este tipo de... Pero, a ver, de lo que es ese tipo de movimientos, lo que hacen es, a ver, usted tiene, ¿no es cierto? Usted más o menos genera así, ¡tac!, le genera aquí. Ajá. Y le dice, por ejemplo, van a decir el tiempo de 30 días. Entonces usted coge el 30 días y le va moviendo, ¿no es cierto? Le va moviendo. Llega al día 30 y lo que se hace es, se saca un full. Ajá. Se saca un full nuevamente. Es decir, ¿qué pasó con ese full? Con ese full lo que le haces, lo que ocurre en esos 30 días, sí, le coge y le vuelve a cambiar. Ahora ahí viene otro problema. Cuando ustedes crean a nivel de base de datos, ustedes hay una cosa que tienen que mantener, que se llama la trazabilidad de la información. Es decir, el registro se va moviendo, ¿sí? Se va moviendo, es decir, va evolucionando. Entonces yo tengo aquí el estado A, después de un tiempo voy a tener el estado B, el estado C, el estado D, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces a las empresas algunas veces les interesa saber en qué fecha estuve en el estado A, en qué en el estado B, en qué pasó en el estado C y por último en el estado D, si me conviene tener todos los estados. ¿Sí? Lo que hace el Roberto, dice, le coge y le borra. Es decir, ¿qué es lo que le hizo? Le borró el estado A, el B, el C. ¿Qué le mantuvo? El D. Es decir, le mantiene lo final. Le mantiene lo final. Eso es lo que le hizo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Analizar el tipo de información y buscarnos alguna estrategia para mantener la trazabilidad. Es decir, saber qué es lo que pasó en el tiempo. Por ejemplo, por decir algo muy sencillo, y es lo que algunas veces yo les digo a mis alumnos. Si vamos a terminar una tabla, para mí es importantísimo la edad de las personas, ¿sí? Por el tipo de negocio que yo tengo. Entonces vamos a crear un campo que se llame edad. ¿Sí o no? Eso vamos a poner un campo que se llame edad. Listo. Entonces, les voy a tomar un examen ahorita. ¿Sí? Les voy a tomar un examen. Entonces, ¿sí? ¿En qué edad dieron ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes qué edad tienen? 21 años. Sí, cuando yo les tomé el examen, ¿cómo se llama usted? Gabriel tenía 21 años. ¿Sí o no? Sí. Si yo no mantengo en qué edad le tomé a Gabriel el examen, sí, cuando yo le vaya a hacer un análisis, el otro año, Gabriel va a tener 22 años. Y le voy a decir, usted me ha dado un examen de base de datos cuando usted tenía 22 años de edad. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mentira, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar de alguna manera saber qué pasó en esa fecha con Gabriel, qué edad tenía. Entonces, no es aconsejable tener o ponerle edad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner la fecha de nacimiento para restar la fecha en la que dio el examen menos la fecha de nacimiento, ya tengo yo la edad. ¿Sí? Si hoy día es 11 de noviembre y resto de la fecha de nacimiento de Gabriel, entonces yo tendré que Gabriel tiene 21 años. Sí. Entonces no puedo poner la edad como número, no le puedo poner 21 años, porque el día de mañana le tengo que cambiar a 22. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo fecha de nacimiento menos la fecha en la que le tomé el examen
tengo la edad. Entonces tengo que buscar de alguna manera la forma en que yo tengo que mantener es la trazabilidad. Pero ahora, ¿cuál trazabilidad debo mantener? Levanten el requerimiento. Levanten el requerimiento y en el requerimiento le van a decir, ¿sabes qué? Esto necesito conservar. O si no, la otra, tendrán que ir aprendiendo, ¿sí? Cuando les llamen a usted y le digan, ¿sabes qué? No tengo esta información. Usted diga, oh. Sí, será de mantener. Sí, ahí van a aprender a decir, ¿qué saben qué hacer? Hagamos cambio. Sí, es lo que van a hacer. O sea, que en todo esto no hay un repositorio de lo que sucede cuando hay esto. Depende de lo que quiera hacer. Depende qué es lo que quiera hacer. Pero Por ejemplo, una de las cosas, la auditoría. La auditoría le va diciendo qué es lo que pasa por día. Pero ¿qué va a pasar? Sí, la auditoría va a crecer. Sí, la auditoría va a crecer. Esa información, ¿cómo usted la va a manejar? Sí, ¿cómo la va a manejar? A lo mejor le conserve, o a lo mejor se fija una política interna que diga, ¿sabes qué? Lo que ya pasó en 5 años y nadie reclamó, bórrele. Correcto. Es decir, ya depende de lo que quiera. Pero hay cosas que por ley usted no puede cambiar. Hay cosas que por ley. Por ejemplo, miren, a mí como información, como sistemas, sí, a mí me interesa saber que el Estado cogió y llegó al Estado, que el registro llegó al Estado de... Perfecto, no hay problema, no me interesa. Sí, pero existen otras instituciones, otras entidades dentro de la propia empresa que le dice, ve, a mí en cambio me interesa qué pasó cuando estaba con el Estado A. A mí me interesa, porque yo con este Estado A puedo hacer tal cosa. Sí, eso por ejemplo. Entonces ya depende mucho de el tipo de análisis que venga. Por eso es lo que digo siempre, ustedes señores tienen que primero ponerse a pensar, conversen con los demás de la organización, ustedes no son solos, tienen que organizarse, tienen que hacer reuniones de trabajo, ¿sí? Hacer preguntas y de acuerdo a eso tienen que realizar sus análisis. Dígame, En Patricia. mi caso, bueno, cuando yo tenía mi local, a mí me pasaba seguido por los sistemas que implantábamos, de que yo necesitaba facturar cosas que no tenía en inventario. Por ejemplo, usted venía y me compraba un computador. Yo sé que el computador se necesita estas piezas, le facturo, le cobro y de ahí mando a crear. Y va a comprar. Entonces, no había esto, pero yo ya cobré. Justo teníamos el problema con los sistemas de que no, es que tiene que tener el inventario y yo no podía perder una venta por el sistema. Entonces, ¿qué se recomienda ahí o qué se puede hacer ahí? Permitir ventas de... Permitir ventas con, ¿cómo se llama? Con stock comprometido. Yo ya tenía así. Con stock comprometido. Y en la tabla, ¿cómo se puede hacer una bodega temporal? Claro, usted podría crearle una bodega temporal y hacerle una, por ejemplo, podría haber, ¿qué se me ocurre ahorita? Podría hacer usted una transferencia de la bodega física a una bodega en tránsito. ¿Sí? Donde en esa bodega en tránsito usted almacena todo lo que va a salir. Sí, pero ya su stock físico ya bajó, pero lo complementa con su stock en tránsito. Por ejemplo, una bodega en tránsito podría manejarse. La bodega en tránsito también le serviría a usted para recibir artículos que no incrementen su bodega. Por ejemplo, ven, no seas malito, dame guardando esto de aquí. Ahí el lo tengo. Lo tiene, pero físicamente no se incrementa su bodega. No entra dentro del stock. No le entra dentro del stock, pero lo tiene en la bodega de tránsito. Pero bodega en tránsito puede ser cosas que no llegaron a mi local. Por ejemplo, usted compró Que no llegaron a su local. directamente de Claro. pues no llegó físicamente. Sí. ¿Por qué motivo? Lo que está en tránsito ni le incrementa ni le decrementa, porque justamente está en tránsito. Sí, eso puede ser. Pero usted va a comprar esas cosas. Pero usted tiene el producto determinado. ¿Cómo declara esa entrada? Es que está en tránsito. Facturas. Es que está en tránsito. Solamente lo único que es que ahí, usted lo que puede hacer es una factura temporal con una nota en tránsito, ¿no es cierto? Con el stock en tránsito. Sí, el momento que usted le coja, por ejemplo, podría hacer, a ver, esta factura está generada con estos productos en tránsito. Sí, esa no se va a mayorizar, porque todavía no le ingresó. Exacto. El momento que usted le coja y ya le quite los productos del tránsito y le pase al físico, la factura pasa a otro estado. La factura, pero pasa a otro estado. No el documento, sino simplemente a deber del sistema. Por ejemplo, está, digamos, el estado de la factura es tránsito. Entonces, tiene la factura, pero no le incrementa contablemente. Cuando la factura esté, por ejemplo, procesada, por decirlo, ya hice todo, ya compré, ya despaché todo. Esa factura pasa a su estado de cuenta.
pasa a sus balances. ¿Sí? Entonces son algunas cosas que ustedes deben coger y deben tomar en consideración. Por eso yo generalmente siempre digo, no, el modelo de base de datos, si usted llega a un 65% solamente en la parte conceptual, tiene un modelo muy real. Y eso que estoy diciendo de un porcentaje de 65. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque el otro 35 lo va a aprender o lo va a modificar cuando ya lo tenga en implementación o cuando esté realizando las pruebas. Porque ahí va a comenzar, me falta esto, no he considerado esto, me falta, entonces cambio. Sí, los modelos de base de datos no son estáticos, no es que yo hago el modelo y listo, y me olvidé, ya, chévere, genio, me voy, chao. Sí, no es eso aquí. Va saliendo de acuerdo a las necesidades. Inclusive usted vea, puede ser una cosa que usted ni siquiera la ha considerado jamás. Si la considera que, ¿cómo resuelve este problema? Ponle una fecha, por decir algo en mente. Ya, pongamos una fecha y solucionar su problema. Puede ser tan simple como eso, como puede ser, ¿sabes qué, chicas? Necesito crear unas 3 o 4 tablas relacionales, ponerles de aquí, tengo que bajar. Es decir, todo depende de qué es lo que le pide el usuario final. Y algunas veces el usuario final le puede decir a usted todo, cómo funcionan las cosas, pero no le va a decir, es decir, no le puede explicar completamente qué es lo que él necesita. ¿Por qué motivo? Porque lo demás sale con el trabajo diario. ¿Sí? Digan. Y que una consulta en este caso, tomando en cuenta la trazabilidad. Quería preguntarle, ¿cómo estamos con un sistema de ventas? Yo necesitaría saber qué usuario ingresó y cuándo cerró la sesión, qué productos, si es en el caso de inventarios, qué productos ingresó, o en el caso de ventas, ¿cuándo generó una venta? Vamos a esa parte de ahí. Perfecto. Ahorita, como se dan cuenta, solamente lo que hice del manejo del inventario. Sí. Pero, ¿qué necesito yo ahora? Necesito generar mis compras y necesito generar mis ventas. Necesito hacer transacción y eso todavía no lo tenemos. Sí. Hicimos la parte del inventario, no hicimos la parte transaccional, la parte del manejo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. A ver, generalmente en el proceso de inventarios yo tengo 2 tipos de movimientos, el ingreso y el egreso. La transferencia es un ingreso de un lado y un egreso del otro lado. A ver, un ingreso de un lado y un ingreso de otro lado en forma automática. Correcto. ¿No es cierto? Es una transferencia. Sí, pero realmente tengo 2 movimientos. Y adicionalmente a eso tengo las devoluciones. Sí, que en definitiva viene a ser otro ingreso, pero con otro concepto. Sí, pero son ingreso y egreso, ya, muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cada uno de los movimientos, tanto el ingreso como el egreso, lo que me generan son documentos. Y son generalmente documentos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esos documentos? Las notas de ingreso, las notas de egreso, las órdenes, en algunos lados le generan las órdenes de ingreso, le generan las órdenes de egreso. Algunas veces, y dependiendo de la jerarquía, le dice, yo genero una orden de egreso y tú generas una nota de egreso. ¿En qué se refiere esto? Por ejemplo, existen instituciones donde yo soy la persona que genero los de egresos, pero el operativo, el bodeguero, es el que hace la nota. Entonces yo le digo, vamos a hacer un egreso de 20 unidades de tal artículo. Yo jefe, digo esto de aquí. ¿Qué es lo que hace el bodeguero? Coge y hace una nota de egreso. Sí, puede ser el caso. En algunos casos, yo genero una nota y el bodeguero continúa con la nota. Sí, depende mucho como ustedes lo quieran ver. Pero generalmente generamos un comprobante de egreso y generamos un comprobante de ingreso. Sí, eso generalmente. Sí. Si quisiéramos hacerlo, podríamos hacer en 2 tablas. Ingresos por un lado, egresos por otro lado. Pero si nos ponemos a analizar, los de ingreso y egreso son lo mismo. Solamente cambia el tipo de documento. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Para no llamarles ingresos y egresos, yo generalmente recomiendo a mis alumnos que le pongan un nombre genérico, que se llame documento. ¿Sí? Porque el ingreso es un documento, no es un documento. Sí. El egreso es un documento, no es un documento. Adicionalmente a esto, si usted le pone documento, va a poder generar pedidos, va a poder generar proformas, va a poder generar facturas, va a poder generar notas de crédito, va a poder generar notas de débito, va a poder generar devoluciones. Todo eso cae dentro del concepto de documentos. ¿Sí o no? Sí. Y para un documento siempre tiene un concepto que se llama una cabecera y un detalle. En la cabecera, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener del inventario,
Sí, la cabecera del documento. Es decir, ¿qué viene a ser la cabecera del documento? La cabecera del documento siempre tiene la característica de que va a ser un solo registro. Sí, eso va a ser una cabecera. Ya. Sí, entonces en la cabecera del documento va a tener cabecera documento. Este va a ser como estoy poniendo, la clave. Perfecto. Sí, este va a ser primario y este va a ser tipo entero. Todo documento tiene una fecha. ¿Fecha de qué? Fecha del documento. Sí, ¿no es cierto? Tengo una fecha. Ahora depende ahí qué tipo sea. Por ejemplo, puede ser la fecha en la que se genera el documento. Listo, concepto. Entonces todos hacemos reunión y a través de un comité determinamos que esa fecha me va a dedicar la fecha en la que se crea el documento. Si yo quiero ponerle algo que todo el mundo entendamos, porque por si acaso puede hacer caso de que vengan alguno que le contratamos después, le ponemos fecha del registro. Listo. Y es la fecha en que se registra el documento. ¿Sí? ¿Vamos? Ya, muy bien. ¿Qué más voy a poner acá? Por ejemplo, en el documento voy a tener un estado. Y ahí venimos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. El documento del egreso o el documento del ingreso que va a tener. En primer lugar va a tener un estado P, que significa pendiente, porque todavía no lo ingreso al stock. Y después va a tener un finalizado, cuando ya el bodeguero coge y comienza a contar, ¿no es cierto? Y se hace la actualización de las existencias. Esto ya depende muchísimo de los conceptos que ustedes quieran manejar. Entonces, por ejemplo, va a tener un estado. El estado que me va a determinar cómo ha ido evolucionando el registro. Y el estado me puede decir, cuando sea P, lo voy a hacer yo. Cuando sea, no sé, se me ocurre, P1, sí, lo va a hacer el señor. Cuando vaya a ser finalizado, lo va a hacer el señor. Si va a ser anulado, lo va a hacer el señor. Es decir, ya determino quién va a ser, ¿no es cierto? Ya dependiendo del estado. ¿Cuándo hacen eso? Cuando se reúnen y analizan procesos. Entonces aquí va a ser un char de 1, ¿no es cierto? Va a ser un char de 1. Muy bien. Y sí se han dado cuenta que generalmente las cabeceras tienen observaciones. Sí. Cualquier cosa. Es un detalle. Es un detalle, ¿no es cierto? Es un resumen de qué es lo que... ¿Saben qué? Vinieron pero estaban rotos los productos, vinieron 2 horas más tarde, el que estaba aquí se me fue, sí, dijeron que le falta completar el producto, llegaron más tarde, no sé, pueden poner, vinieron con las cajas rotas, ahí ponen cualquier cosita. Entonces de aquí va a ser algo muy grande, pues va a ser, pongámosle de unos 4,000, perfecto, ya, ahí tendríamos, ¿sí? Entonces le ponemos a aceptar y ya tenemos la cabecera del documento. Entonces, en la cabecera del documento vamos viendo algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, la cabecera del documento, como decía acá, ¿cuál es su nombre? Fabricio. Quiero saber quién hizo el documento. ¿Quién hizo el documento de egreso? ¿Quién hizo el documento de egreso? Entonces cojo acá y miren. Ya está, ya sé quién hizo. Para saber el tipo de documento que... Quiero saber quién le dio la baja al documento. Ya está dada la baja. Quiero saber quién le aprobó el documento. Ya está. Entonces, vean, ya tengo. Entonces defino. Este va a ser el usuario que creó. Este es el usuario que aprobó. Este es el usuario que anuló. Entonces tengo 3 usuarios. ¿Qué me faltaría para completarle? Por cada usuario pongamos una fecha. Fecha quien creó, que ya le tengo. Fecha quien aprobó, que me faltaría crearle. Fecha quien anuló. Y ya tengo. Ya está. Fecha de creación. ¿Sí? Listo. Si no me interesa saber muchos estados, por ejemplo, ahorita que están ustedes con el proyecto, si es que quieren lo pueden manejar así. Si es que no quieren, entonces simplemente pónganle un solo usuario, que es el usuario que creo. Y ya tenemos. Pero con esa relación no podríamos adaptar todos los usuarios. No, porque por ejemplo, generalmente en las bodegas tenemos jerarquía. Que puede haber una bodega que yo mismo cree y yo mismo despache, es muy diferente. Pero hay bodegas donde, por ejemplo, yo genero la orden y hay otra persona que va y cuenta. Sí. ¿No es cierto? Sí, y ahora, ¿quién aprueba? También hay otros niveles, ¿quién aprueba? Y por ejemplo, para aprobar, por ejemplo, o para anular, yo no necesito necesariamente que sea mi jefe, a lo mejor necesito que sea el jefe de comercialización, por ejemplo. Ya depende muchísimo de lo que quieran hacer. ¿Sí? Y además yo necesito varias fechas, ¿no es cierto? Porque una fecha, por ejemplo, hoy día creo, 5 de la tarde, me atraso a clase de cordillera, cojo y me voy. ¿Sí o no?
Y el jefe también ya se fue. Entonces viene el jefe al otro día, 8 de la mañana, dice, ve, ya tengo terminada esta orden, pague la prueba. ¿Sí o no? Entonces, depende de quién apruebe. Puede ser que usted haga lo mismo. Usted genera, usted aprueba, usted anula, listo. Pero entonces ahí puede ser quién. Pero eso sería siempre y cuando ustedes estén en este momento. ¿Y qué tal si el día de mañana su jefe viene y le dice, ¿sabes qué? A mi sobrino le voy a poner de tu jefe. Ya tiene un otro nuevo jefe. Que solamente apruebe. Ya tiene su modelo ahí hechito, ¿verdad? Entonces, ¿ya qué hizo? Pensó en el futuro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, listo. Muy bien. Ya no me interesaría saber de qué empresa es, por qué motivo. Porque yo por transitividad. El documento baja usuario, usuario baja persona y persona baja empresa. Por lo tanto, ya sé qué documentos corresponden a esa empresa. ¿Sí? La otra, como tengo una cabecera, tengo un detalle. INB, detalle del documento. Perfecto. Entonces vengo a hacer detalle del documento. Clave. Viene a ser entero. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo cantidades. ¿Sí? Cantidad. ¿Sí o no? ¿Esta cantidad qué viene a ser? Viene a ser la cantidad que yo ingreso, la cantidad que yo egreso. ¿Sí se han dado cuenta que algunas veces dice, yo voy a pedir 20 unidades y le traen 19? Sí. O le traen 18. Sí. ¿No es cierto? Entonces dice, yo pedí 20, pero me trajeron 18. Yo puedo esperar los dos que me van a traer en el siguiente embarque, me van a traer mañana, o simplemente digo, no importa, ya con los 18 yo ya solucioné mi problema. ¿Puedo hacer? ¿Sí? ¿Vamos? Si yo traigo 20, recibo 20. O la otra, ¿sabes qué? Ve, chusicas, necesito 5. Anda a traer los 5 de tal unidad. Va. Dice, no ha habido 5, ha habido 4. ¿Sí? Pero yo, no es que es cierto, chusicas, el Roberto justito me cogió y me dijo que le preste. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que yo pedí, otra cosa es lo que el bodeguero me dio. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Listo. Entonces tengo la cantidad. ¿Sí? ¿Qué más tengo aquí? Por ejemplo, puedo poner una observación por cada detalle. ¿Sí? A ver, entonces, vamos viendo. Tengo la cabecera, lo relaciono con el documento. ¿Sí? Y la otra. ¿Sí? Yo quiero saber la resistencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hagámosla fácil. Que el documento, que lo que voy a extraer de documento sea de una sola bodega, no que sea de varias bodegas. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger la bodega, ¿sí? Y la asocio en la cabecera. Entonces, en la cabecera me va a decir de qué bodega es la que yo extraje. ¿Sí? Me va a decir, en esta bodega manda a sacar tales productos y solamente cojo de la bodega. Como tengo de la bodega, entonces voy a extraer los productos de esa bodega. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer de esta existencia. Ya está. ¿Qué producto extraigo de esta existencia? ¿Qué producto de este número de serie extraigo? ¿Sí? Pero esto me serviría única y exclusivamente cuando yo voy a extraer. Pero ¿qué tal cuando voy a recibir y vienen nuevos lotes? Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Nuevamente cojo y simplemente le digo, este de aquí va a ser un detalle del documento, pero de serie lote. Para los nuevos, porque a lo mejor esa serie de lote no lo tenga. ¿Sí? Listo. Entonces este va a ser entero y este va a ser chao. Listo, y pongámosle unos 20. Listo, miren. Con este tipo de modelo ya estaríamos como listos para comenzar a programar. Y para, digamos, también para tener distribuidores, o sea, Proveedores. ahí es Listo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Una tablita denominada proveedores. Listo, hagámosle la tablita proveedores. Listo, bien. Entonces, va saliendo de la idea de ustedes mismos. ¿Sí? Entonces va a ser proveedores. Proveedor, ¿no es cierto? Proveedor. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a tener aquí? Proveedor. Proveedor clave. Listo, perfecto. Va a ser primario y va a ser entero.
Los campos del proveedor los van a llenar ustedes, ¿sí? Simplemente por cuestiones. Ya. Proveedor. Vamos a ponerle proveedor aquí. Listo, ya. Perfecto, ya está. Los campos ustedes lo van a llenar, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? El proveedor me distribuye los productos y a mí me interesa saber qué personas o qué proveedores me dan tales productos, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, miren, ¿sí? Relacionar. El proveedor me proporciona muchos productos y un producto puede ser proporcionado por varios proveedores. La relación viene a ser De mucho a mucho. de mucho a muchos. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, cuando yo voy a hacer las compras, ¿sí? Le voy a decir que me indique a qué proveedor es el que le voy a comprar o a qué proveedor es el que me está vendiendo. Y ya tengo, miren aquí, mi relación. Y ya tengo incluido el proveedor. ¿Sí? Y listo. Y así pueden ir creciendo en su modelo. Y era chiquito el sistema. Y era chiquito el sistema. ¿Sí? Ahí está. Una. Ahora pueden hacer lo siguiente, miren, y eso por ejemplo lo podríamos ver ya cuando pasemos de la parte física. Una orden de ingreso o una orden de egreso, como quieran ustedes ver, genera una factura. Y la factura es un documento. Entonces pueden hacer lo siguiente, y aquí incrementamos un nuevo concepto, que ya cuando lo vean en la parte física se van a darse cuenta. ¿Sí? Este concepto se llama recursividad, donde una tabla se genera a sí misma. Así mismo. Esa es aquí. Esa. Sí, y ya tienen. Entonces tienen aquí esta tabla que le dice, este documento genera este documento. Por ejemplo, una orden una nota de egreso, sí, me produce una nota de devolución. Una nota de devolución generada a qué nota de egreso fue. Sí, esta factura, ¿a qué nota de ingreso o a qué nota de egreso se generó? Factura de compra, factura de venta. ¿Qué me falta? El tipo de documento. Entonces, si por ejemplo tenemos unos 2 o 3 tipos de documentos, lo metemos en cabecera. Si no, caso contrario, miren lo que podemos hacer. Le generamos un tipo de documento. Tipo de documento. Que tenemos aquí la clave. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tendría este tipo de documento? A ver, rapidísimo. Descripción ya está. Descripción. Listo, ya está. Muy bien, eso lo llenan ustedes. Y de aquí lo que cogemos, decimos, queremos el tipo de documento. Y ya tenemos, bien, ahí está. Ya está creadito. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría aquí? Sistema de auditoría. ¿Sí? Listo. Y ya está, miren. Y ya tienen su modelo. Si lo hacemos chiquito este de aquí, este sería su modelo. Algo básico y sencillo. ¿Sí? Por eso hacemos el No creo que sistema médico es un poquito más complicado. ¿Y ven aquí? ¿Sí? Ahí tiene. ¿Qué tal? ¿Qué deberían tener ustedes? ¿Qué deberían tener ustedes? A ver, una. Si quieren irse de atrás para adelante, por cada tabla o por cada proceso que identifica las tablas, tengan un requerimiento. Es decir, deberían tener ustedes un requerimiento para proveedor, empresa, usuario, producto, ¿sí? Bodega, usuario, empleado, ¿sí? Para el proceso de ingreso, egreso. Proceso para el tipo de movimiento. Deben tener eso ahí. Por lo tanto, si ustedes tienen el mismo número de requerimientos, igual al mismo número de tablas, o por lo menos que diferencie en más o menos 1 o 2, significaría que estamos cerca de la realidad. Si ustedes tienen un modelo de 10 tablas y tienen 2 requerimientos, algo pasó. ¿Cuántos requerimientos tienen?
¿Cuál? Solo de la parte de ventas, pero me falta fruta. Ya. ¿Ustedes cuál tienen? 7. 7. 7 nosotros tuvimos. Ya, listo. 5. 5. Solo para los proveedores y esas Listo. Sí, sí, entonces está pegado, claro. Sí, sí está porque hay cosas que se hacen. Entonces, tienen que ver. ¿Por qué motivo les digo que tienen que tener más menos 1? Por ejemplo, no van a hacer un requerimiento, por ejemplo, para cabecera detalle. No. Si no es del proceso, es este del proceso. Ajá, exacto. Estos dos. Unidos. Ese es el proceso. Entonces, por ejemplo, aquí ya no serían 2, sería 1. Uno que englobe los dos. Que cumpla los dos. Pero ahí serían entonces las tres tablas, tipo de documento. No, tipo de documento no, porque el tipo de documento, por ejemplo, ¿cuál sería el requerimiento? El requerimiento es, el usuario deberá ingresar el tipo de documento, el cual no se podrá repetir a nivel de descripción. Sí, por ejemplo, por decir algo. En el requerimiento de la cabecera del documento se debe de especificar que se heredará o se seleccionará el tipo de documento, pero como parte del requerimiento de la cabecera del documento. Sí, como parte del requerimiento, es decir, es un campo de entrada. Usted ahí determinará si este campo será obligatorio, este campo no es obligatorio. Entonces, por este. Den prendiendo la luz, por favor. Ven apagando el infocus. Listo, señores. ¿Preguntas? Les pongo ahí en el resumen, ¿no? En la pausa.